estamos? Hoy vamos a hablar del Spanglish. ¿Sabéis lo que es el Spanglish? Es una mezcla de inglés y español, como bien dice la palabra. Ya hablaremos más sobre ese fenómeno. Es algo bastante divertido y curioso. Y lo que hoy vamos a hacer es esto, una clase de cultura. Lo vamos a hacer a partir de un texto, practicaremos la comprensión escrita y, bueno, a partir de la lectura de un artículo periodístico. Después os señalaré algunos ejemplos de Spanglish y os comentaré más este fenómeno, ¿de acuerdo? Vamos a ello. Os hago la cuenta atrás y empezamos con el texto, ¿de acuerdo? Pues 3, 2, 1 y ya. Spanglish en Puerto Rico. Soy uno de estos jíbaros que hablan con la L en vez de la R y que arrastran la R muda, dijo el martes el gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, en la apertura del Congreso Internacional de la Lengua Española en San Juan. Y todos los españoles echamos una risita porque ¿quién no ha llegado a la isla con la expectativa de escuchar puertorriqueño en vez de puertorriqueño y carne en vez de carne? Ahora viene la decepción. En Puerto Rico se dice puertorriqueño, pero los camareros, los administrativos y los taxistas hablan en español correctamente, con precisión suficiente. Y su melodía no está mal. El rey Felipe dijo el lunes que le recordaba el acento canario, y algo de eso hay. Claro que esa lengua es la imagen superficial que da una isla volcada en el turismo. ¿Qué ocurre en la intimidad puertorriqueña? ¿Cómo hablan los veinteañeros cuando no hay españoles de por medio? Van 3 respuestas rápidas. En la universidad no usamos palabras inglesas. Yo utilizo esquipar en lugar de evitar cuando hablo con mis amigos, pero no se me ocurre usarlo en clase. Otra cosa es que haya personas que no tienen la habilidad de saber cuándo sí y cuándo no hay que emplear palabras en inglés, responde Vanessa Bernaza, estudiante de doctorado en la isla. Sus profesores no están muy de acuerdo. Yo les exijo que redacten en español sin mezclar, explica Marisa Vega, profesora de comunicación en la Universidad de Sagrado Corazón de San Juan. Si les obligo, encuentran las palabras, el vocabulario. No es un problema grave. Lo malo es la sintaxis. Construyen las frases en inglés y colocan en ellas las palabras españolas. Y la tercera respuesta es la más irritada. Les corrijo los acentos, las H's, las Z's, no paro de hacerles correcciones ortográficas. Nuestra educación era mucho mejor que la de ahora. Ahora lo que hablan los chicos es una porquería. Saben español, pero no saben lo que hacen. Hay que obligarlos a esforzarse porque de ellos no sale, cuenta Neiridín Feliciano, profesora de Historia de Puerto Rico en la Universidad de Puerto Rico en Arecibo. Cuando escucha a sus alumnos usar palabras en inglés, incluso entre ellos, en los pasillos de la facultad les riñe. No todos son de la misma opinión. Por la situación política, los ojos han estado siempre puestos sobre el español de Puerto Rico. Siempre ha existido la creencia de que el puertorriqueño es más pobre lingüísticamente, y no es verdad. Es cierto que esta ha sido siempre una zona de contacto entre idiomas y que el español empezó en esta isla a adaptar estrategias de supervivencia. Pero es que ahora todo el mundo es una zona de contacto. El que habla es el académico José Luis Vega, la autoridad lingüística de la isla. Cualquiera que le pregunte escuchará la historia del español de Puerto Rico, que, en realidad, no es muy distinta al de cualquier otro país del Caribe. El primer sustrato es el de las lenguas araucas, que nos dejaron topónimos y nombres de flora y fauna. Después vino de España el castellano de zonas periféricas como Andalucía y Canarias, y las lenguas africanas que vinieron del Caribe, y después el inglés, claro. Volvamos con lo del inglés, que es lo que nos interesa. Alguna gente muy rica habla en inglés en sus casas, cuenta Gretchen Stephens, voluntaria del Congreso de la Lengua. Pero es poca. El puertorriqueño habla mejor inglés que en otros países latinos porque lo estudiamos desde chicos, 45 minutos diarios, pero tampoco mucho mejor. La televisión, por cierto, está llena de canales en inglés y en el español neutro de Miami.
También hay un matiz político con todo el tema del nacionalismo puertorriqueño. Hay gente que se niega a hablar inglés como un gesto de rebeldía, y hay quien quiere hablar cuanto menos español mejor, porque su proyecto es irse a Estados Unidos, añade Nereidín Feliciano. No me parece muy inteligente ninguna de las dos cosas. ¿Está mal visto entre los puertorriqueños cultos mezclar palabras inglesas y españolas? ¿Es una señal de pobreza cultural? Durante mucho tiempo, la actitud del puertorriqueño culto era de purismo contra los anglicismos, cuenta José Luis Vega. Los evitaban a toda costa. Después ha habido una apertura, los anglicismos se han incorporado con naturalidad. Y no parece que Vega lo vea con malos ojos. Tome a un puertorriqueño que haya usado un anglicismo y pregúntele si sabe decir esa misma palabra en español. Lo más probable es que lo sepa. Si lo ha dicho en inglés ha sido por una decisión consciente. Cualquier puertorriqueño adulto recuerda que sus abuelos hablaban español y quizá inglés, pero que nunca los mezclaban, que después sus padres empezaron con el mixing, que ellos lo asumieron con una naturalidad nueva y que sus hijos están en el despegue hacia otra cosa diferente, un idioma criollo que están construyendo sin darse cuenta. Vanessa Bernaza dice que no es consciente, pero que en su dicción hay sonidos que recuerdan al inglés de Estados Unidos, a pesar de que solo emplea palabras españolas. Yo estudié español en la Universidad de Florida State. Puede que algo se me quedara. ¿De dónde vienen estos sonidos puertorriqueños? Estas L's inesperadas, esas R's que desaparecen donde uno menos se lo espera. No miren a los gringos. La L en vez de la R viene de España, aclara Vega. La tendencia a confundir las dos letras está también en nuestro español, y no hay gran razón por la que el puertorriqueño nos parezca peor que el mi arma que se oye en Andalucía. Más interesante es la historia de la H de pierna, por ejemplo. Puerto Rico fue el único lugar del mundo hispánico en que se ha empezado la R velar, explica Vega. O sea, la R que se convierte en G, como en francés. Un ejemplo es decir cago en vez de carro. Sigue siendo un misterio por qué esa particularidad. Pero los puertorriqueños cultos lo usaban y a mí me parece que era una particularidad muy bonita. Después, esa R velar cayó en desgracia. ¿Eso es hablar mal? Decir carne puertorriqueño, decir so en vez de por tanto, o entonces, ¿merece nuestra censura? Vega prefiere evitar la respuesta. No somos los académicos los que tenemos que decir qué es hablar bien o mal. Son los hablantes. Vanessa Benaza, la estudiante de doctorado que no utiliza esquipar en clase, lo tiene más claro. Hablar mal es no ser capaz de organizar coherentemente lo que se quiere decir. Pero eso ocurre en todas partes del mundo. Pues bien, es bastante interesante el texto que he estado leyendo. Se ven particularidades fonéticas de la variedad de Puerto Rico, como por ejemplo la confusión de la R y la L, que esto sucede también, como dice el texto, en Andalucía. Incluso vosotros, los chinos, muchas veces cuando tenéis niveles más bajos también confundís la R y la L. En lugar de decir un puertorriqueño, un cubano, mi amor, dice mi amor. ¿Y esto por qué sucede? Pues porque la L y la R se pronuncian en el mismo punto de la boca. Si veis, L y R se pronuncian en el mismo sitio. Lo que pasa es que la R vibra y la L no. L y R. Y a muchas personas le cuesta hacer vibrar la R, de ahí la confusión con la L. La variedad latinoamericana está muy influida, como ya os dije en alguna ocasión, por la variedad andaluza. Entonces es normal que tanto en Andalucía como en Latinoamérica haya esta confusión. Y vosotros lo hacéis exactamente igual. Yo me llamo Laura, pero muchos chinos que empiezan a estudiar español me llaman Laula. Les cuesta decir esta R, y ya si es vibrante es mucho peor, ¿no? Como arroz. Pues esto es muy típico del español de Puerto Rico.
o esta desaparición de la R como carne en lugar de carne. Incluso algo que no sabía, ¿no? Que era esa pronunciación de la R como una G francesa, en lugar de carro, cago, por la no posibilidad de pronunciar la R fuerte. A mi hermano también le pasaba de pequeño, no podía pronunciar carro, decía cago. Y a los franceses, a los holandeses, un poco a vosotros también nos sucede esto. Pues otra cosa es la mezcolanza del inglés y del español, el Spanglish, que de esto también habla el texto. Esto ya lo comentaremos después. Pues bueno, os dejo un tiempo para hacer el ejercicio de comprensión lectora y cuando estéis le dais al play, ¿de acuerdo? Venga, os espero. Hasta ahora. Pues bien, ¿qué tal ha ido? Supongo que no era muy complicado. Pues vamos a ver las palabras que tenemos señaladas. La primera de ellas es jíbaro, las palabras de Alejandro García Padilla, el gobernador de Puerto Rico. Dice que soy uno de estos jíbaros. ¿Y qué es un jíbaro? Pues simple, estamos hablando de Puerto Rico. Jíbaro es un término de uso común en Puerto Rico para referirse a los campesinos munifundistas, pobres, de ascendencia española, principalmente canarios, o sea, de origen canario, y mestizos que habitan en las regiones montañosas de la isla. Y actualmente ha adquirido un significado cultural más amplio. Persona que nació en el campo y que vive humildemente. En este caso es lo que querría decir el gobernador. Es un... como yo os expliqué en una ocasión que a los catalanes los catalanes tenemos un término muy parecido, charnego. Charnego es la persona que no tiene madre y padre catalán. Uno de ellos puede ser, pero que uno de ellos puede ser del resto de España y que seguramente es de procedencia andaluza y que es de clase media. Esto sería un charnego. Pues jíbaro sería lo mismo, pero llevado a Puerto Rico. Tenemos una palabra que realmente no es española, es Spanglish, que es esquipar. Dice que utiliza esquipar en lugar de evitar. ¿Y sabéis por qué no utiliza evitar? Pues no sé si sabéis mucho inglés, pero por la palabra escape. Escape en inglés es escapar, o sea, evitar también. Y lo que se ha hecho es una fusión de escape, esquipar, escape. Se le ha incorporado una epéntesis, la E, porque sabéis que los españoles no podemos pronunciar la S a principio de palabras y a continuación hay otra consonante. Esquipar. Y se le ha añadido un sufijo infinitivo, como si fuera de la primera conjugación. Esquipar, de escape, que es evitar. Pues esto es un buen ejemplo de lo que es el Spanglish, ¿no? Españolizar vocablos ingleses o al revés. Es bastante divertido si lo veis. ¿Cómo se hace? Porque, pues bueno, el hablante que hace esto conoce ambas lenguas perfectamente y lo que hace es una fusión por juego y después por hábito. Otra palabra que tengo marcada es arauca. Los araucanos o los mapuches, que es un nombre dado por los españoles, es un grupo étnico amerindio, o sea, de América indígena, que habita principalmente en el sur de Chile y minoritariamente en Argentina. Esto es lo que quiere decir. Ellos provienen de muchos topónimos y nombres de floras y fauna, de vegetales y de animales, y la toponimia son los nombres de los pueblos, de las ciudades, etc. Como así que en España tenemos muchos topónimos del árabe, por ejemplo. Más adelante empieza a hablar el texto de esta mezcolanza, de esta mezcla, esta mixtura, esta lengua criolla o ese mixing, o sea, esa mixtura entre el inglés y el español, que sería el Spanglish. Y al principio, pues los hablantes lo utilizaban porque querían, pero sabían ambas lenguas y que
esta manera de hablar se ha ido asumiendo y que los hijos están en el despegue hacia otra cosa diferente. Lo que hace un avión cuando empieza a volar es despegar. O sea, en este caso, despegue querría significar en la creación, ¿no? Una cosa diferente, tal vez en una lengua híbrida, una lengua criolla. Un criollo es esto, es una mezcla de culturas. Y por último se indica que algunas particularidades del habla se debe a los españoles, no solo a los gringos. Gringos es una palabra despectiva utilizada en América Latina para hablar de los norteamericanos. Cuando hablan de los americanos, hablan de los gringos. Nosotros, por ejemplo, hablamos de ellos con la palabra yankee, los yankees. Pero cuando un mexicano, un puertorriqueño dice, uy, aquí hay muchos gringos, quiere decir que hay muchos americanos. Pues bien, ahora lo que vamos a hacer es hablar un poquito sobre el fenómeno del Spanglish, ¿de acuerdo? Os he puesto en el anexo unos ejemplos de Spanglish, algunas palabras que están en inglés, en español y la creación híbrida, criolla. Pero antes de nada os voy a leer, que también lo tenéis en el anexo, una conversación en Spanglish, una conversación corta, ¿de acuerdo? Es una conversación entre Anita y Mark. Empieza Anita, dice: hola, good morning, ¿cómo estás? Fine, ¿y tú? Todo bien, pero tuve problemas parqueando my car this morning. Sí, I know, siempre hay problemas parqueando in el area at this time. Pues bien, veis que hay una mezcla total del inglés y del español, ¿no? Ya os he comentado que el Spanglish es un idioma híbrido formado a partir del español al introducir términos anglosajones sin traducir o traducidos incorrectamente, o con una mixtura, ¿no?, entre el español y el inglés. Con más de 35 millones de latinos, Estados Unidos es uno de los puntos más importantes de población de origen hispano en el mundo y nace de la confluencia del español con el inglés. Algunos latinos de Estados Unidos se caracterizan por ser monolingües. Una parte utiliza el español y otra el inglés. El que habla solo en inglés es porque quiere integrarse altamente en la cultura y no quiere saber nada de sus orígenes, y que el que utiliza solo el español no está integrado en la cultura anglosajona. Pero la gran mayoría se encuentra en un bilingüismo, en el que domina una lengua sobre la otra. Esta situación de contacto entre el español y el inglés está creando influencias en ambas direcciones y está dando lugar a una fusión cultural bastante grande, que consiste en la hispanización de Estados Unidos y la fuerte anglosajonización de los hispanos. Uno de los elementos fundamentales de dicha fusión ha sido una mezcla de los dos idiomas, originando un complejo fenómeno, una lengua llamada Spanglish. ¿Y en qué consiste? Pues los lingüistas indican que se trata de un código cambiante, es decir, una alternancia de ambas lenguas al hablar, con pocas reglas y muchas variaciones de tipo léxico, y también de tipo morfológico, sintáctico o discursivo. Incluso está incorporado en los medios de comunicación, en los programas de radio, en la televisión, revistas y en películas, en la música. Incluso se ha convertido en un auténtico movimiento literario. Se ha traducido la obra de Cervantes, el máximo exponente de literatura hispánica, Don Quijote de la Mancha, se ha traducido en Spanglish, por ejemplo. Entonces ha dejado de ser un fenómeno únicamente oral, se está en proceso de crear una auténtica lengua. El impacto que ha generado el Spanglish ha despertado numerosas polémicas, tanto con respecto al español como con el inglés. Los gramáticos españoles o anglosajones, muchos de ellos están totalmente en contra de este fenómeno, porque ellos achacan que el nacimiento del Spanglish va a hacer que se pierda la pureza de los dos idiomas.
Hay algunos que dicen que es una mezcla deforme y alterada y hay otros especialistas que lo presentan como un nuevo idioma, un producto de la creatividad de un sector demográfico en transición entre culturas y lenguas. Este Spanglish se habla sobre todo en California, Florida, Nuevo México, Texas o en barrios muy latinos de Nueva York o incluso otras ciudades. Pero bueno, además de en Estados Unidos, se utiliza en muchos países de Latinoamérica. Por esto, por el contacto mayor que hay del inglés en esos países, como por ejemplo los medios de comunicación de Miami. Bueno, este fenómeno no está pasando en España, pero es verdad que cada vez hay mayor interferencia del inglés sobre el español. Pero básicamente el Spanglish se utiliza como lengua en muchas zonas de Estados Unidos. Y bien, os he incorporado algunas palabras para que veáis. Por ejemplo, en lugar de decir aspirar, la alfombra, sabéis que alfombra en inglés es carpet. Para nosotros carpeta es otra cosa, es material escolar. Pues en lugar de vacuum the carpet, que sería en inglés, o aspirar la alfombra, en español se dice vacunear la carpeta, que es algo completamente loco, ¿no? Es una fusión. O en lugar de decir I will call you back o te llamaré de vuelta, dicen algo como muy extraño, te llamo para atrás. Para mí no significa nada si escucho el te llamo para atrás o para adelante, ¿no? No tiene ningún sentido. O cosas como en lugar del verbo to enjoy, disfrutar, decir enjollar, que para mí joya es otra cosa, unos pendientes, un anillo. Pero lo que han hecho es esto de enjoy, meterle el sufijo ar y sale enjollar. O en lugar de watch TV o ver la televisión, watch la TV. O watchar la TV, que también es algo muy extraño. Cosas también muy locas, como por ejemplo, en lugar de la frase this machine doesn't work, esta máquina no funciona, hacer la traducción literal del inglés en español y decir esta máquina no trabaja. Y en español normativo trabaja, solo lo hacen los humanos, no las máquinas. Pues bueno, realmente una fusión muy divertida. A mí me hace cierta gracia. Pues ya está, lo dejamos aquí. Si os interesa el fenómeno del Spanglish podéis mirar más cosas. Ya os digo, en la red, en internet, está el libro Don Quijote de la Mancha, versión Spanglish, en español y en Spanglish, y podéis ver un poquito las diferencias. Es bastante gracioso. Parece una canción de reggaetón. Pues os dejo, nos vemos en la siguiente unidad. Un saludo bien fuerte. Venga.